Una vez marcada entonces la imposibilidad de definir qué es útil para cada uno de nosotros, Bataille va a proceder a una distinción entre lo que él denomina dos tipos de gasto radicalmente distintos. Por un lado, el que él llama gasto productivo, que tendría que ver con todas aquellas actividades de inversión económica que tienen que ver con la consecución de la vida que tenemos, conseguir siendo quienes somos, y por el otro lado, un gasto que él va a denominar gasto improductivo, que se asociaría con todas aquellas actividades que no solamente no se relacionan directamente con el hecho de seguir siendo quienes somos y con el hecho de seguir sosteniendo la vida que llevamos, sino que además pueden poner en riesgo esa continuidad desde el momento en que suponen gastos que podrían ser considerados irracionales y que en lenguaje vulgar se llamarían derroche. ¿Qué ejemplos da de estos gastos? Bueno, hay ejemplos sumamente claros en las primeras páginas de la noción de gasto. Quizás ustedes puedan observar que algunos de esos ejemplos hoy no pudieran estar del mismo modo vigentes que en el momento, década del 30 en que fue escrito el texto, pero de todas maneras son sumamente ilustrativos. Por ejemplo, el gasto en joyas auténticas. A menos que me dedique a la orfebrería y sea un experto, quizás con mi ojo común y corriente, yo sería incapaz de diferenciar la joya auténtica de una excelente falsificación. No obstante, si quiero hacer un regalo que tenga una determinada carga, lo más probable es que si puedo, e incluso si no puedo y me pongo en riesgo por ello, haga el gasto de la joya auténtica. Hay otros ejemplos también a la mano, los deportes de riesgo, porque un individuo en el momento de su plenitud física, con todo por delante, etcétera, arriesgaría su vida para conseguir algún tipo de gloria, de premio o de honor. También da el ejemplo Bataille de la construcción de monumentos suntuarios en los cuales las sociedades se involucran a veces para su ruina general, como pudo haber sido en su momento la construcción de una iglesia fastuosa, desde el Vaticano a una iglesia gótica en tiempos medievales. Con estos ejemplos lo que Bataille quiere decir es que hay veces que hay actos que son leídos como irracionales desde una cierta lógica económica y que sin embargo tienen un sentido supra respecto de esa misma racionalidad y por lo tanto que la racionalidad económica nos es insuficiente porque esos otros gastos evidentemente nos ponen en juego, nos interpelan desde un lugar en que los pequeños gastos cotidianos de manutención de la vida jamás nos podrían colocar. Y acá es donde el ejemplo del potlatch adquiere otra dimensión, porque aquella ceremonia que consistía en destruir recursos, bienes, para adquirir gloria, rango o poder, ya empieza a parecerse bastante más a esos otros gestos arriesgados que pueden llevar al individuo a la ruina, pero que, si logran su cometido, van a redundar también en el aumento de su aura o de su poder. No es que el individuo estrictamente, dice Bataille, haga estas maniobras arriesgadas porque pueda hacer el cálculo de que eso le va a permitir conseguir necesariamente gloria, rango o poder, sino que más bien lo que hace el individuo con ese movimiento es exponerse a la pérdida. Y en ese gesto de exposición, más allá de su resultado, es donde radica el verdadero poder. Bataille en última instancia no cree, como sí creía la economía tradicional, que primero estuviese el ahorro, la acumulación y después el gasto, la pérdida o la inversión, depende desde qué juego de palabras nos coloquemos, sino que Bataille consideraba más bien que el individuo, el humano, es un ser vivo que está permanentemente expuesto a la pérdida, que está permanentemente tentado por la ruina y tentado de hecho por la muerte, y que solamente es capaz de acumular, de trabajar y de ofrecerse al yugo justamente de esta acumulación de circunstancias que nos permiten vivir, porque en algún momento dado va a hacer el movimiento de riesgo, el movimiento de gasto improductivo. Quiero aclarar que el gasto improductivo, aunque los ejemplos que Bataille ofrece involucran cierto juego económico, involucran cierta capacidad de gastar muy concretamente y muy materialmente sumas de dinero, el ejemplo de gasto improductivo no se restringe exclusivamente al dinero, porque si no sería solamente un problema de clases, cosa que Bataille quiere evitar cuidadosamente. Bataille dice, todo ser vivo
y el humano particularmente, pero todo ser vivo en principio, está expuesto a los procesos vitales de pérdida y de ruina. Y dentro de los humanos, todo humano, más allá de su clase, más allá de su rango, tiene la capacidad en algún momento de arriesgar todo lo que tiene por algo. El que tiene mucho deberá arriesgar mucho más para realmente ponerse en peligro. El que tiene poco, en términos objetivos, quizás arriesgue algo que para otro no es demasiado. Pero lo que importa no es la cantidad en términos objetivos. Lo que importa es el tipo de ruina al cual el sujeto se expone cuando lleva adelante un proceso de gasto improductivo. ¿Por qué nos podemos preguntar nosotros, todo ser viviente primero y obviamente todo ser humano después, necesita estos procesos de ruina o de pérdida? Bueno, primero Bataille va a apelar en un texto tardío, en un texto que iba a ser justamente el primero de estos tomos de una historia de la civilización y que se titula La parte maldita. Ahí él va a decir que los seres vivientes están en realidad cargados, llenos de energía, de mucha más energía que la que pueden gastar en sus procesos vitales. Los animales, va a decir Bataille, resuelven esto entregándose perpetuamente a procesos de reproducción de la vida y de conservación de la vida, como puede ser justamente el apareamiento o como puede ser la caza. Un animal tiene hambre, sale a buscar su presa. Un animal tiene necesidad de reproducirse, busca la pareja para hacerlo. No hay ningún tipo de restricción simbólica y hay una obediencia absoluta a la necesidad biológica. En cambio, el humano, dice Bataille, es el único ser viviente capaz de subsumir su necesidad biológica a su deseo simbólico, lo cual hace no solamente que a veces pueda pasar necesidades biológicas en función de deseos simbólicos, sino que hace también que tenga que introducir una serie de regulaciones para moderar esas energías de lo viviente que lo habitan, desde luego, pero a las cuales no da tradicionalmente curso como se podría pensar en primera instancia. Es decir, el humano es un ser vivo que es capaz de, si tiene hambre y tuviese algún recurso en su bolsillo para financiarse algo para comer, pero decide que mejor va a invertir eso en otra cosa, es el único capaz de posponer el hambre pudiendo acceder al alimento en función de ese otro deseo simbólico que le va a hacer gastar el dinero que le hubiese costado un alimento cualquiera. Y lo mismo en cualquiera de los otros planos. Precisamente para Bataille, si hay sociedad humana, es porque los seres humanos, dentro del reino de lo viviente, introdujeron la ley, introdujeron la regulación en general de ciertas pulsiones, y gracias a esa regulación y gracias a ese encauzamiento, pudieron construir sociedad. Como todo ser vivo atravesado por las leyes del dominio de la vida, el ser humano está habitado, para Bataille, por dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, en el caso humano la pulsión erótica y la pulsión tanática, que lejos de oponerse, incluso convergen o se hacen presentes muchas veces para Bataille en el mismo movimiento, lo cual sería lógico desde el punto de vista de la cadena de lo viviente, porque como va a decir, el acto de reproducción biológica conlleva, implica necesariamente la marcación de la propia caducidad en la cadena biológica. Doy vida porque de alguna manera estoy aceptando que paso una posta o que en algún momento voy a salir del escenario del protagonismo y va a tomar mi lugar aquel otro al que dejé ahí, aquel otro, cualquier otro, pero alguien que pertenezca a otra generación. Entonces, ese humano atravesado por los movimientos fuertes del dominio de la vida, instaura leyes, instaura el tabú, y la ley y el tabú precisamente van a restringir, en primer lugar, estas dos pulsiones, la pulsión erótica y la pulsión tanática. Podemos pensar en la prohibición del incesto, podemos pensar en la penalización del crimen, podemos pensar en una serie de figuras presentes en las primeras dinámicas sociales organizadas o con cierta jurisprudencia, que nos dan justamente la prueba de que efectivamente no es lícito en el campo de lo humano entregarse a las pulsiones así como se presentan, sino que lo que parece precisamente
propio de lo humano es la regulación, la postergación, eventualmente la represión. Y respecto de la adquisición de bienes, lo mismo. Se supone que el humano no va a salir a comprar, a gastar o a entregarse a un dispendio insensato, sin sentido alguno, y más bien lo que va a hacer es ordenar las circunstancias de su vida. Y Bataille dice, bueno, pero resulta que incluso bajo el paraguas de lo moderno, incluso bajo la lógica de lo moderno, todavía tenemos una serie de conductas que la sociedad considera normales, patológicas, excéntricas, sino directamente pertenecientes al campo de lo psiquiátrico, que tienen que ver justamente con las figuras del derroche. Por ejemplo, el juego, las apuestas, el hecho de que yo tenga una cantidad de dinero y en vez de invertirla racionalmente en X o Y cosas, las gaste yendo al hipódromo, o yendo al casino, o yendo a cualquiera de estos lugares. Y acá la idea de Potlatch adquiere una fuerza para Bataille reveladora. Primero, porque lo mismo que él observaba respecto de las sociedades modernas era observado por Marcel Mauss. Es decir, que los individuos no parecen estar siendo guiados, pese a todo, por conductas tan racionales, tan planificadas. Marcel Mauss lo decía en un par de notas al paso en el ensayo sobre el don, decía, bueno, nosotros nos creemos liberados de toda esta carga que tienen los objetos, él hablaba de maná, y sin embargo todavía nosotros, modernos, decía por aquel entonces, tenemos objetos que consideramos que son de la buena suerte, objetos que consideramos que son de la mala suerte, objetos que no son más afines que otros. Todavía nosotros no aceptaríamos un don o un regalo de un enemigo, a pesar de que creemos supuestamente, gracias a nuestra razón, que los objetos son neutrales y que no traen ninguna carga. Sin embargo, aceptar el don de un enemigo podría significar aceptar una parte de esa persona que no queremos cerca nuestro. De la misma manera, Bataille observaba que ese individuo racional, y todos, no solamente los emplazados como anormales, como psiquiátricos, que todos los individuos en algún momento de la vida cruzan esa barrera, cruzan ese límite de lo prohibido y llevan adelante procesos de gasto que implican necesariamente la materialidad del cuerpo. Si nosotros restringiéramos todos los ejemplos de gasto improductivo al dispendio económico, nos perderíamos también toda otra zona que para Bataille es fundamental, y que tiene que ver con la búsqueda de lo sagrado. Bataille va a decir que la búsqueda de lo sagrado, y la búsqueda del poder, y la búsqueda del estado de soberanía, y de la gloria y del rango a la cual nos lleva el gasto improductivo, sería inviable si no hubiese un pasaje por la materialidad de los objetos, la materialidad del dinero o la materialidad del cuerpo. El individuo, para ponerse plenamente en juego, no lo puede hacer como un acto de arrojo ni intelectual, ni meramente especulativo, ni meramente emocional, si no involucra algo del orden de su carnalidad o de su estancia en el mundo, digamos, vía esa materialidad que lo sostiene. Entonces, en este sentido, todo acto de gasto improductivo que va a hacer que el individuo se sienta más poderoso, que se sienta soberano, es un acto que lo pone en riesgo y que supone un salto sacrificial desde el campo de lo profano al campo de lo sagrado, como cualquier sacrificio, incluso como aquel sacrificio que mencionábamos hace unos minutos a propósito de los jóvenes que eran sacrificados. Podemos sacrificar una fortuna, podemos sacrificarnos a nosotros mismos en un acto de riesgo, pero en todos esos casos de lo que se trata es de justamente dar un salto de despegue de la inmanencia hacia cierto campo de la trascendencia. Y ahí es donde Bataille dice, aunque la mayor parte de nosotros, la mayor parte del tiempo, en términos cronológicos, estemos abocados a procesos que llamaríamos de gastos productivos, los momentos más importantes de nuestra vida, aun si breves, si restringidos, si reprimidos, si ocultos, esos momentos van a ser los momentos en los que arriesgamos todo, en los que apostamos todo, en lo que nos jugamos todo, incluso si esa apuesta, ese juego, supone nuestra ruina total o nuestra pérdida. Es por eso que para Bataille el momento de gasto improductivo, el momento de soberanía, es un momento que se abre en plena conciencia de la ley y no por olvido de la ley. Acá hay una
algo importante que tiene que ver justamente con la cuestión del psicoanálisis, lo reprimido, la cuestión del inconsciente, de cómo aflora lo que siempre queremos hacer pero no hacemos, porque Bataille no va a adherir a la idea de que el momento del gasto improductivo sea un momento en el cual irrumpe algún tipo de inconsciente o irrumpe algún tipo de elemento reprimido, nos tomara y entonces nos llevase a hacer lo que nunca habíamos previsto poder hacer. Bataille cree más bien que el individuo es plenamente consciente de la ley y plenamente está especulando y bordeando con la vulneración de la ley, y que en todo caso, cuando se acerca al momento en el que está por franquear ese umbral y hacer lo que no debe, lo que no corresponde, lo que no puede, en ese momento es tan absolutamente consciente de la ley que esa conciencia lo hace dar el paso más allá. Y una vez dado, ahí sí hay como una suerte de pérdida de sí, que impide que después el momento de gasto improductivo pueda ser fácil y sencillamente puesto en palabras. Pero de todas maneras no es algo como una irrupción de lo reprimido, sino que hay una plena conciencia, y en eso se juega también la noción de peligro, y en eso se juega la noción de gasto, hay una plena conciencia de que hay un límite que no se debería vulnerar y se vulnera. En el mismo momento, el año previo en realidad, pero prácticamente en el mismo momento en que Bataille está construyendo la argumentación de este texto, conoce en Francia a otro ruso, habíamos mencionado a León Chestov, ahora es Koyev, a otro ruso que estaba en París y que estaba dando un curso gratuito en una biblioteca pública que consistía en una lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel comentada, ¿no? Con comentarios. De hecho, se puede conseguir el libro que sería el equivalente a una desgrabación de esas lecturas con corchetes que introducen las inserciones de Koyev. En la lectura que hacía Koyev de Hegel, por supuesto, comenzaba planteando el problema del deseo, y el problema del deseo como aquel que va a hacer advenir al sujeto su conciencia de sujeto. Soy sujeto y me reconozco como sujeto porque deseo algo que sería el objeto y percibo que no soy aquello que deseo. Y desde el momento en que no soy aquello que deseo, me doy cuenta que tengo que salir a buscar eso otro que quiero. Y también Goyen ponía el énfasis en que para Hegel el objeto del deseo era tanto más deseable en la medida en que hubiera otros sujetos que estuviesen deseando lo mismo que yo deseo. Por ende, el deseo no solamente era deseo del objeto, sino que era también deseo del deseo de los otros. Si el sujeto se apoderaba finalmente del objeto y derrotaba a los otros que habían querido apoderarse pero no habían podido, quedaba como vencedor de una contienda, y esta contienda, marcaba Hegel, era una contienda sobre todo simbólica, no era una contienda real, porque el vencedor, el que se quedaba con el objeto anhelado, tenía que tener como testigo de su victoria todas las otras conciencias derrotadas. Por lo tanto, se trataba de un combate dialéctico y no necesariamente de un combate literal. Pensar la dialéctica del amo y el esclavo en aquel entonces, con todo el fermento de discusión política que había, suponía también llegar a paradojas, como la paradoja de la posición del amo y la paradoja de la posición del esclavo. Bataille las conocía muy bien. Las paradojas de la posición del esclavo las abordaba o las trabajaba más finamente la izquierda. La paradoja de la posición del amo, Bataille la va a considerar bastante de cerca, porque va a pensar que finalmente a ese amo después no le va a bastar el lugar de amo si es asignado por conciencias sometidas o derrotadas, y que ese amo va a tener que buscar otro amo para poder volver a ponerse en riesgo, para poder volver a poner en juego esta dinámica simbólica. Pero todos estos procesos de lo que nos hablan, y ahí vemos sí la cercanía de Bataille con Lacan y de Bataille con algunas figuras que discutían el psicoanálisis, de lo que nos habla es de la articulación violenta entre la vida, el deseo, y también de la necesidad de la regulación social en todo momento, en toda sociedad, de contener esas fuerzas vivas del deseo. En un punto, el arte y la creación para Bataille forman parte también del gasto improductivo. ¿Por qué? Porque efectivamente, y está pensando muy concretamente en modelos de artistas, como podríamos señalar, no sé, los artistas malditos, Bataille cree que un individuo totalmente comprometido en la creación, considerando esa creación como algo sagrado, necesariamente se va a poner en juego de modo total, incluso quemando en el proceso su propia
su propia vida. Justamente una de las polémicas que van a alejar a Bataille de la izquierda, una de las primeras, va a haber varias, va a ser con Breton. Bueno, Breton además nunca le había caído bien a Bataille, pero dejando de lado esta cuestión que podríamos llamar de piel o de afinidades, lo que Bataille no podía admitir bajo ningún punto de vista es que alguien que crease, alguien que pensara libremente, alguien que escribiese, tuviese que ser servil a ningún tipo de ideología, por más justa que fuera esta misma ideología. Y como nosotros sabemos que Bataille estaba en la izquierda, y sabemos también que había en ese momento, en la entreguerra, una serie de movimientos según los cuales se pedía cada vez mayor adherencia al segmento intelectual y desde luego al segmento artístico, Bataille había tenido justamente algunos chisporruteos con Breton porque consideraba que ningún arte tenía que arrodillarse de modo servil ante ninguna ideología. Va a tener más tarde, en el año 43, otra polémica con Sartre, después de la cual Sartre lo va a acusar de no ser un filósofo, de no ser un escritor, de no ser casi ni siquiera un intelectual, sino de ser un místico, una suerte de místico. El fondo de esa discusión en realidad también tenía que ver con la política y tenía que ver con el silencio o no silencio ante el conocimiento de algunas atrocidades o represiones contra intelectuales, artistas y creadores que se estaban llevando adelante en la Unión Soviética. Entonces, sin entrar demasiado en esto, sí señalar que el proceso de gasto improductivo para Bataille es un compromiso absoluto, incluso si momentáneo. Y el gasto improductivo es algo que ocurre o se presenta tanto en un nivel individual como en un nivel social o colectivo. Esto que él puede pensar para la vida de un individuo, cómo administro mis recursos o cómo pierdo control de ellos, también puede pensarse para la vida de las sociedades. En este sentido, la noción de gasto es suficientemente elocuente cuando, después de explicar los ejemplos de gasto improductivo de índole individual, va a mencionar o acercarse hacia procesos de gasto improductivo de índoles sociales, como por ejemplo las revoluciones, como por ejemplo la lucha de clases. La lucha de clases es algo que Bataille va a tener muy en cuenta cuando quiera pensar justamente en los procesos de disolución también de la conciencia y cuando quiera pensar en los movimientos de masa incontrolables, lo cual lo va a llevar también a un análisis muy temprano del fascismo en un artículo que se escribe en el año 33, el mismo año en que se escribe la noción de gasto, y en el cual plantea que las masas, siguiendo a Mussolini, en aquel momento imagínense que el ejemplo que tenía él para observar esto era Mussolini, no tanto Hitler que estaba llegando al poder, el seguimiento de las masas a Mussolini obedecía a procesos de liberación de energías sociales contenidas bajo la forma de la represión, justamente a partir de las lógicas excesivas de gasto y de la racionalidad objetivante que obligaba al individuo todo el tiempo a estar constriñendo y reprimiendo sus recursos, sus impulsos, sus deseos, sus espontaneidades. En suma, no es que para Bataille la ley no deba existir y todos debiéramos estar entregados a procesos de gasto improductivo permanentemente, porque si eso fuese así no habría sociedad que resistiera. Lo que Bataille va a pensar o va a postular más bien es que en la sociedad moderna ese gasto improductivo fue especialmente censurado, circunscripto, reprimido, y que supo haber otros modelos sociales en los cuales el gasto improductivo tenía un lugar, incluso un lugar admitido y jerarquizado desde instancias de poder. Digamos, para decirlo de otro modo, para que haya sociedad tiene que haber ley, tiene que haber tabú, de acuerdo. Ahora, hubo modelos sociales, va a decir Bataille, que supieron que había un tiempo de la ley y había un tiempo de la fiesta, que había un tiempo de la ley y de obediencia a la ley y que había un tiempo del gasto improductivo. Y la sabiduría de esas sociedades, si se quiere, era haber sabido alternar entre algunos de esos momentos y otros, mientras que la sociedad moderna sencillamente se decidió a terminar con el gasto improductivo porque no cerraba bajo ningún punto de vista,
no cerraba bajo la lógica de las cuentas, no cerraba bajo la lógica de las conductas, y no cerraba en última instancia, cosa que en los modelos previos no estaba tan presente, no era tan pregnante, no cerraba para la lógica de la moral social. Ahí donde el individuo hacía lo que no correspondía, se lo convertía en culpable. No había tolerancia, si se quiere, social, no había modo de hacer la vista gorda, no había contemplación alguna, y no había proceso social general en donde algo parecido a un gasto violento, masivo, improductivo pudiera ser aceptado. Frente a toda esa represión, esporádicamente la revolución. La revolución podía tener y tenía para Bataille una justificación en la lucha de clases, una justificación en la búsqueda de la posesión de los medios de producción, pero la revolución era un acto incontrolable, no importaba qué lógica la guiara, no importaba qué intelectual esclarecido estuviese detrás, y no importaba qué teoría la sustentara. Lo que la revolución mostraba es que en un momento de desborde, las masas enardecidas eran capaces de pasarle por encima todo. No importa qué ilustradas fueran esas masas, no importa qué formadas en la conciencia política o en algún tipo de conciencia social de algún orden. Por eso el proceso revolucionario puede ser emparentado para Bataille, y esto era como un escándalo para ciertos segmentos de la discusión política, con el proceso de las masas siguiendo al líder fascista, porque en última instancia esas masas que seguían a Mussolini, también si uno las analizase disgregadas, o sea, en sus individualidades, podría observar una serie de individuos que posiblemente hubiesen tenido una educación pasable, que posiblemente hubiesen tenido en términos individuales una conciencia relativa, que posiblemente se hubiesen escandalizado ante la mención de ciertas atrocidades, pero que no obstante, actuando colectivamente, actuando en el seno de la masa, todos esos cuerpos juntos se convertía en algo inmanejable, con sed de sangre. Bataille dice justamente, son los cuerpos los primeros alcanzados en cualquier proceso de gasto improductivo, a través del sexo, a través de la muerte. Es decir, las revoluciones también cuestan su precio en sangre. ¿Todo gasto improductivo permite conseguir algo? Sí. ¿Por qué entonces este conseguir algo no sería asimilable al gasto productivo? Bueno, Bataille dice, sí, hay un beneficio del gasto improductivo, pero para percibir cuál es ese beneficio tenemos que hacer un desplazamiento desde la economía tradicional, desde la economía clásica que nos enseña la modernidad, hacia una economía ampliada y simbólica. La economía clásica enseñaba que primero estaba el trueque, como decíamos, y al final del camino las operaciones abstractas de nuestra época. Bataille iba a decir, una historia económica nos demostraría que este intercambio de bienes o esta evolución, entre comillas, que no sería tal de formas simples a complejas y que no sería tal porque, al contrario, el potlatch sería un movimiento inicial sumamente complejo que después se habría simplificado. En todo esto, si nosotros lo hacemos así, no veríamos que hay también toda otra dimensión simbólica que podría contemplarse bajo el punto de vista de la ganancia y la pérdida, pero que en todo caso nos sacaría de ese campo de la economía restringida. No es lo mismo si yo solamente analizo un acto de consumo pensando en qué obtengo en términos materiales y qué pierdo en términos materiales y cerrando eso ahí, que pensar ese mismo acto de compra considerando qué es lo que estoy obteniendo en términos simbólicos. En ese punto, lógicamente, se puede objetar también que hubo dentro de la economía movimientos, corrientes, partes incluso que emergen a fines del siglo XX que van a intentar apoderarse de la cuestión del deseo y de toda esta parte inmaterial que Bataille ya consideraba en los tempranos 30. Pero pensemos que Bataille no tenía esos ejemplos a mano. Ustedes por ahí pueden decirme, bueno, pero el marketing también juega, si se quiere, con el hecho de investir a un determinado producto de algún atributo impalpable, pero que me transmite a mí como usuario, como poseedora, gloria, rango, poder. De acuerdo. Pero estos movimientos o esta institucionalización dentro de la economía, de la búsqueda de esta otra dimensión más libidinal, fue algo que en tiempos de Bataille no estaba para nada presente. Ahora, a lo largo de los distintos modelos que se expresaron socialmente, por lo menos a lo largo de la historia occidental, lo que queda claro para Bataille es que todo proceso de gasto improductivo, en primer lugar, se vincula con otros procesos de apropiación y excreción. Tiene que ver con la absorción y el desecho. La materia, los bienes, digamos, suntuarios, sagrados también, al ser sacrificados,
justamente adquieren el carácter de ofrenda, y un carácter de ofrenda que linda, que bordea con el desecho. En los procesos de gasto improductivo, Bataille va a decir, puedo objetivar a alguien y también transformarlo en un objeto. El objeto del deseo puede ser un objeto literalmente, o puede ser un sujeto objetivado. Muchas veces la posesión del objeto o la búsqueda de poseer ese objeto es lo que me termina llevando a los procesos de gasto improductivo. Y en este punto no es para escandalizarse que para Bataille el acto sexual o la conquista, el cortejo y una serie de procesos que tienen que ver con la pulsión erótica supongan la objetivación de otro, y en tanto que objeto deseado sea a su vez ofrendado con objetos sacrificiales, como por ejemplo la compra de joyas suntuarias, la compra de ropa, la compra de bienes, bienes más bien caros. El trueque entonces, que parecía ser el origen de los intercambios para la historia de la economía, queda en la mirada de Bataille totalmente opacado por el potlatch como un acto primigenio que Moss descubre casi en un estado de supervivencia milagrosa. Es como si Moss se hubiese podido acercar al momento iniciático de los intercambios, a aquel momento en donde esos intercambios mostraban toda su fuerza simbólica, y hubiese espiado eso, y a partir de eso hubiese podido extraer elementos para una teoría de los intercambios hoy, para una teoría del don, porque Bataille va a decir, ¿quién de nosotros no lleva adelante procesos de gasto improductivo? ¿Quién de nosotros no se pone en riesgo por conseguir algo, y un riesgo real que podría llevar al final de nuestra vida literal o al final de nuestra vida social? Acá hay que decir también que la muerte social es una de estas formas de muerte. No se trata solo de la muerte literal, como el que hace deportes de riesgo, sino que puede ser la muerte social, por escándalo, por deshonor, o por una serie de elementos quizás hoy más actuales, porque incluso el escándalo o el deshonor eran causales de ruina hace 100 o 150 años, y no tanto hoy en día.